en la unidad. Creo que está en la página 4, si no estoy mal, verifiquemos, del material que ustedes tienen. Por favor, para que no se me vayan a perder y que vayan de la mano con lo que vamos a ver hoy. Muy bien, jóvenes, entonces les voy a decir de una vez. Vamos a ver. Acá está la unidad. La página 5 está. Sí, por favor, entonces vamos hoy a trabajar lo que está en la página 5. Jóvenes, hay deudas, documentos en algún momento, ¿verdad?, que indican que devengan y otros que no devengan interés. Entonces, para formalizar una deuda, por lo general se necesitan de ciertos documentos. Entre ellos tenemos facturas, más que todo cambiarias, escrituras públicas, escrituras privadas, los famosos pagarés y las letras de cambio. Voy a presentar acá. Sí, entonces eso está en la página 5, que es lo que acá les estaba comentando en su material. Entonces quiero que se ubiquen en ese material. Entonces hay documentos, ¿verdad?, que se necesitan en algún momento para poder formalizar en sí un negocio. Se necesita de ciertos documentos. Algunos documentos indican que devengan y otros no indican que devengan interés desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento. Entonces, entre esos documentos, acá voy a compartir el material para trabajarlo desde acá. Dentro de esos documentos tenemos escrituras públicas, privadas, facturas cambiarias, letras de cambio, pagarés, entre los documentos de crédito en algún momento. Pero algunos de ellos, por su propia característica, le van a decir que devengan interés desde el momento de la emisión al momento del vencimiento. Y otros, como es característica de la letra de cambio en especial, la letra de cambio, el valor nominal, ¿sí?, el valor por el cual fue emitido, ese es el valor a la fecha de vencimiento. Porque la letra de cambio, entre sus características, es que no devenga intereses. Si se emitió por 100 quetzales, a la fecha de vencimiento, pues se tiene que pagar esos 100 quetzales. Pero ¿qué pasa si la voy a negociar antes de la fecha de vencimiento? Ahí sí tengo que buscar cuál es su valor actual. Pero, en conclusión, la letra de cambio, como no devenga intereses, el valor nominal es el valor al vencimiento. Que posteriormente se vaya a negociar, eso ya es otra situación, ¿sí? Es una negociación independiente a la modalidad por la cual fue emitida, ¿sí? Entonces, la letra de cambio vamos a estar trabajándola dentro de los documentos que no devengan intereses. Va a ser el tema de hoy, que es el más sencillito. Y luego entramos a lo que son los documentos o deudas que sí devengan intereses. Los famosos pagarés, facturas, escrituras o cualquier documento que a usted le digan que sí devenga intereses. ¿Por qué? Porque se emite por un valor nominal, X, y luego el valor al vencimiento, a la fecha en la cual se tiene que pagar esa deuda, ese documento. Como devenga intereses, a usted le tienen que decir cuál es la tasa de interés que ese documento devenga y bajo qué método de interés simple se emitió. Entonces buscamos el monto, que es el valor al vencimiento. Ese es el paso 1. Posteriormente se hace una negociación antes de esa fecha de vencimiento. Entonces eso pues ya cambia, ya es una negociación independiente con una nueva tasa de interés y posiblemente un método distinto de interés simple. Sí, entonces vamos a ver acá el valor al vencimiento. Jóvenes, cuando digo el valor al vencimiento, estoy hablando de un valor futuro.
estoy hablando del monto. Entonces recuerden que el valor al vencimiento es siempre un valor a un futuro. Es lo que se tiene que pagar a la fecha en la cual venza ese documento. Entonces, entre el concepto tenemos que el valor nominal, es decir, el valor por el cual un documento fue emitido, más los intereses pendientes, es el valor al vencimiento. Pero si el documento indica que devenga intereses, entonces lo que hago es que le debo buscar el monto, porque en el monto va en sí el principal o el valor de emisión más los respectivos intereses. En el caso de los documentos que devengan intereses, ¿sí? Como el pagaré, las escrituras, facturas o cualquier documento que indica que devenga intereses. Entonces acá, si no indica que devenga intereses, como el caso de la letra de cambio, pues el valor al vencimiento va a ser el mismo valor de emisión. ¿Por qué? Porque no devenga intereses desde la emisión al vencimiento. Únicamente en ese paso de la emisión al vencimiento. Entonces acá se debe tener cuidado, ¿verdad? Que no siempre el valor nominal de un documento es igual a su valor al vencimiento. ¿Por qué? Porque algunos documentos sí devengan intereses y debo saber cuántos son los intereses a la fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces, esto va a depender, ¿verdad? Si devenga o no devenga intereses, que el valor del vencimiento pues va a ser distinto al valor por el cual se emitió el documento. Sí, entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De los documentos que no devengan intereses o que no indican que devengan intereses. Entre ellos la letra de cambio. Entonces tengo un valor nominal acá, BN, valor nominal, que es lo mismo que decir un principal, un valor sin intereses. Acá, jóvenes, como no indica que devenga intereses, no importa cuándo se emitió. ¿Por qué? Porque el mismo valor voy a tener como un monto a la fecha de vencimiento. Simplemente porque no devenga intereses. ¿Sí? Entonces esto pues es exclusivamente, ¿verdad?, en lo que refiere a la letra de cambio. Entonces, hoy vamos a trabajar las deudas que no indican que devengan intereses. Entonces, el procedimiento del cálculo del valor actual de este tipo de deudas o documentos que no devengan intereses, hablando especialmente de la letra de cambio, pues recuerden que el valor nominal pueden ser 100 quetzales, pero el valor al vencimiento pues es el mismo valor, porque no devenga intereses. Pero yo necesito saber, posiblemente a una fecha intermedia, cuál es el valor actual, cuánto vale realmente ese documento si se va a negociar antes del vencimiento. Entonces, el hecho que desde la emisión al vencimiento no devenga intereses, no significa que si yo voy a negociar antes del vencimiento ese documento, su valor sea distinto. ¿Por qué? Porque yo debo restar los intereses que hay del vencimiento a la fecha en la cual voy a negociar ese documento. ¿Sí? Más adelante ustedes van a ver que puede ser una fecha más adelante del monto, ¿sí? Una fecha posterior a la fecha de vencimiento. Pero eso lo vamos a ver ya cuando entremos a la ecuación del valor. Ahorita solo vamos a ver valor al vencimiento y luego el valor actual, que es en una fecha antes del vencimiento. ¿Sí? Entonces acá se debe tener, más que todo, tener el valor actual respecto al valor nominal de la deuda, que es el mismo valor al vencimiento. ¿Sí? Entonces ya con ejemplos, entremos entonces a trabajar los documentos que no tengan intereses, en especial la letra de cambio. ¿Sí? Entonces vamos acá. El problema número 1 dice así: deudas o documentos. Recuerden que acá puedo tener una deuda, puedo tener un documento que no indica que devenga intereses. Entonces, jóvenes, en el curso así fijo, ¿verdad?, tenemos clasificada como la letra de cambio
más que todo la letra de cambio, como los documentos o las deudas que no devengan intereses. Entonces, por el mismo valor que se emitió, por ese mismo valor usted tiene que pagar a la fecha en la cual se haya pactado el vencimiento, porque no devenga. Pero si usted la va a negociar en una fecha distinta, eso ya es aparte. Sí, entonces acá vamos con la letra de cambio. Dice el problema número 1, el 6 de abril del año entrante, ¿sí? El 6 de abril del año entrante, por favor me dicen si logran visualizar acá. ¿Todo bien? ¿Se mira ahí? Ahí está perfecto, licenciada. Sí, muy bien, con gusto. Dice así, el 6 de abril del año entrante. Estoy en el 2023. El año entrante es 2024. Por favor, acá el documento dice por 18,000, ¿verdad? O 25,000. ¿Qué dice el documento que ustedes tienen? 25,000. Muy bien, entonces acá lo vamos a actualizar. Ya abajo estaba bien, solo aquí me faltó. El 6 de abril del año entrante vencerá una letra de cambio, ¿sí? Aquí dice letra de cambio. Ustedes subrayan o marcan donde dice letra de cambio. Porque esa tiene una característica especial, que la letra de cambio, desde la emisión al vencimiento, generalmente es el mismo valor, porque no devenga intereses. Usted se va a poner a buscar y no va a decirle nada que devenga intereses. ¿Por qué? Porque aquí claro que le va a aparecer una tasa de interés, pero es una tasa porque se va a negociar posteriormente esa letra de cambio. No es porque la letra de cambio devenga intereses, es porque se da una negociación posteriormente a la fecha de vencimiento. Entonces hay dos pasos que usted tiene que hacer en especial. Primero, definir, en este caso, la fecha inicial y la fecha final. Pero como no devenga intereses, entonces, jóvenes, acá, pues no importa la fecha en la cual se ha emitido. ¿Por qué? Porque no tengo por qué venir y calcular intereses a la fecha de vencimiento. Simplemente porque es una letra de cambio. Sé que vence el 6 de abril del año entrante, entonces esa es la fecha que acá necesito. ¿Por qué? Porque a esa fecha yo tengo que venir y buscar el valor al vencimiento. En otras palabras, acá tengo el valor por el cual fue emitido, que fueron 25,000. Ese es su valor nominal. El valor de emisión. 25,000. Entonces, el paso número 1 es determinar el valor al vencimiento. Como estoy ante un documento o una deuda que no devenga intereses, como es la letra de cambio, el valor al vencimiento es el mismo valor por el valor que se emitió. Entonces, el paso 1, yo siempre se los dejo acá indicado, pero ustedes saben de que no devenga intereses, entonces el monto va a ser el mismo valor. El valor al vencimiento se conoce como monto, porque es un valor futuro, ¿sí? Entonces, como no devenga, tengo el mismo valor. Hasta acá, vamos bien, que es prácticamente el paso número 1 que tengo que hacer siempre, que es determinar el valor al vencimiento. En este caso particular, como estoy en una letra de cambio que no devenga intereses, los mismos 25,000 tengo como un monto a la fecha en la cual venza. No importa cuánto tiempo tenga de la emisión a la fecha de vencimiento, el valor va a ser el mismo. ¿Hasta acá vamos bien? Para poder continuar. ¿Sí? Muy bien, entonces como no genera intereses, este es el paso número 1. La letra de cambio no genera intereses. Entonces el valor al vencimiento es el mismo. Acá tengo el monto, que es exactamente el mismo valor por el cual se emitió. Paso número 1, valor al vencimiento. Muy bien. Luego dice, la cual se negociará el día de hoy. Jóvenes, ya hicimos el paso 1, que es el valor al vencimiento.
las condiciones sobre las cuales se emitió la letra de cambio, acá, pues la letra de cambio no devenga intereses, el mismo valor tengo que pagar a la fecha de vencimiento. Pero si se va a negociar en una fecha distinta a esa fecha de vencimiento, por supuesto que tiene que ser afectada por intereses. La tasa de interés de negociación, pero aquí ya no es, y no lo tengo que confundir de que la letra de cambio devenga intereses. No devenga intereses, pero aquí la estoy negociando en una fecha distinta a la fecha de vencimiento. Por supuesto que en esa negociación se tiene que pactar una tasa de interés y un método de interés simple. ¿Sí? Pero no es que la letra de cambio devenga intereses. Es porque la estoy negociando pagar en una fecha distinta a la fecha en la cual tiene su vencimiento. ¿Sí? Entonces acá dice que se va a negociar el día de hoy y se reconoce en la operación el 18.25 de interés simple anual ordinario. ¿Cuánto se recibirá hoy por el documento? ¿Sí? ¿Cuál es entonces? Ahorita voy. ¿Cuál es entonces ese valor actual? Ese valor sin intereses al día de hoy. Porque en lugar de pagar los 25,000 a la fecha de vencimiento, que es en abril del año entrante, la voy a pagar hoy. ¿Sí? ¿Qué manda? Perdone, licenciada. Es que había levantado la mano un compañero, pero la bajó. Entonces, sí, fui yo, perdón. ¿Qué manda Edward? Gracias, licenciada. ¿Qué manda Edward? Licenciada, yo no lo entendí. O sea, si no tiene intereses, ¿por qué va a pagar distinto? O sea, si la va a pagar antes, o sea. Muy bien. Porque el documento usted tiene una letra de cambio. ¿Sí? Tiene su letra de cambio. Las condiciones dicen que no devenga intereses. Usted viene y la va acá a pagar el 6 de abril del 2024. Esas son las condiciones originales. Usted respeta esto y tiene que pagar los 25,000. Pero se da una negociación, que son condiciones totalmente independientes a la modalidad sobre la cual se emite la letra de cambio. Usted va a negociar ese documento. Entonces, al ser una negociación distinta, pues ahí sí tiene que venir y aplicar una tasa de interés. ¿Sí? Entonces, no es que la letra de cambio ahí devenga intereses, es porque la está negociando en una fecha distinta a la fecha en la cual usted tiene que pagarla. ¿Sí? Entonces, es la tasa de negociación. ¿Edward? Sí, todo bien, gracias, licenciada. Sí. Muy bien. Cuando este tema va a quedar bien claro cuando entremos a los que sí devengan intereses. Ahí van a ver la diferencia. ¿Qué manda Kevin y luego Diego? Sí, por favor, Kevin y Diego. Tal vez solo para aclarar mi duda. Entonces ese interés, digamos, fue puesto por ambas partes porque se va a pagar antes, no porque así debe de ser siempre que se vaya a pagar una letra de cambio antes de la fecha. Es porque se va a negociar a una fecha distinta. Es una nueva negociación. Gracias, ¿sí? Licenciada. Sí, es una nueva negociación. Entonces, ahí, pues, definitivamente, ¿verdad? Hay una tasa de interés sobre esa negociación. No es la tasa que el documento devenga, porque está claro que el documento no devenga intereses. Usted tiene que pagar al vencimiento tanto. Pero si va a negociar, así como la va a negociar en una fecha antes del vencimiento, también la puede negociar en una fecha posterior. Entonces, si paga después de abril 2024, tiene que pagar más intereses. ¿Por qué? Porque hay más financiamiento, está utilizando más tiempo para pagar. Y si paga antes, pues también hay intereses. Usted se va a ahorrar intereses por pagar antes de tiempo. Sí, así es como funciona. ¿Estamos hasta ahí? Si pago antes, me ahorro intereses. Si pago después, tengo que pagar más intereses. ¿Por qué? Porque el documento ya está vencido. Lo pago después, pues tiene que pagar más intereses. Lo paga antes, pues busca, ¿verdad?, cuál es el valor actual a la fecha de negociación. Entonces, usted aquí tiene que ver cuál es la tasa de interés que se va a reconocer en esa negociación.
Y aquí, jóvenes, la palabra hoy, cuando venga un problema y en el examen les viene el día de hoy, es el día del examen. Acá dice, la cual se negociará el día de hoy. Entonces, usted aquí tiene que colocar la fecha de hoy, 25. Si usted este problema lo hace otro día, pues no le va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos la fecha de hoy, 25 de julio. Si está en su examen, coloca la fecha de su examen. Entonces acá dice que la tasa de interés es del 18.25, como ya está de forma anual, ¿sí? Ya tengo entonces la tasa estandarizada. Y el método es el método ordinario. Entonces, jóvenes, vamos al paso número 2. Se va a cancelar el día de hoy, que estamos 2023. Entonces, acá yo tengo que regresar de aquí, del 2024, en el tiempo, regreso al día de hoy. Acá estoy, 25 de julio. En lugar de pagar ese monto de 25,000, yo busco un principal. ¿Por qué? Porque voy a restar intereses en sí sobre este tiempo que me estoy adelantando al pago. Porque negocié ese documento antes del vencimiento. Entonces, usted aquí se olvida del paso 1, que el documento no devenga intereses. Eso se quedó en el paso 1. Aquí es una nueva negociación. Se pacta la tasa de interés, acá del 18.25, como ya está anual, y debe saber qué método de interés es la negociación. Y le piden determinar cuál es el valor que va a recibir hoy por el documento. ¿Sí? Le piden entonces acá determinar el valor actual, lo que vale ese documento el día de hoy. ¿Sí? El valor sin intereses. Entonces a usted le pueden decir valor actual. ¿Sí? Es el valor sin intereses al día de hoy. ¿Por qué sin intereses si la letra de cambio no devenga? Porque aquí es otra negociación distinta a la modalidad de emisión, a las características de emisión de esa letra de cambio. Estamos que acá el paso 2 es valor a la fecha de negociación. Y aquí no tiene nada que ver si el documento devengaba o no devengaba intereses desde la emisión al vencimiento, que fue el paso 1. Usted aquí ya está en el paso 2. Se negoció el documento en una fecha distinta a la fecha de vencimiento. Entonces acá, claro que tiene una tasa de interés y un método de interés simple por el cual se hizo la negociación. ¿Hasta acá todo bien? ¿Jóvenes? ¿Todo bien hasta acá, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Otra vez, solo para repetir. Paso número 1, en este caso es el mismo valor al vencimiento porque la letra de cambio no indica que genere intereses. Muy bien, está el paso número 1, el mismo valor al vencimiento. ¿Por qué? Porque la letra de cambio no genera intereses. Ahí está. Paso número 2, determino el valor a la fecha de negociación. ¿Por qué? Porque la voy a negociar en una fecha distinta a la fecha de vencimiento. Por supuesto que ahí sí tengo que verificar la tasa de interés de negociación y el método de interés simple. Entonces, como tengo el valor al vencimiento, que es el monto, busco el principal para restar los intereses, porque pago antes, me ahorro intereses. Entonces buscamos el principal, en sí el valor sin intereses, ¿verdad? O el valor actual al día de hoy, a la fecha de negociación, que en este caso es el día de hoy, 25 de julio. El monto, que es el valor al vencimiento, que obtuvimos en el paso 1, que es el mismo valor de emisión, son los 25,000. Tengo la tasa de interés simple ordinario, ya estaba de forma anual, entonces solo hacemos la división acá dentro de 100 y listo, tenemos ahí nuestros datos.
Tengo que saber entonces cuántos días me estoy adelantando a esa negociación. Desde la fecha de vencimiento al día de hoy, ¿cuántos días hay? Entonces usted puede contar del día de hoy hacia adelante o viceversa, del 6 de abril 2024 hacia el día de hoy, y le tiene que dar los mismos días. ¿Sí? Entonces, por favor, me dicen cuántos días les da. Del día de hoy al 6 de abril 2024, que es la fecha en la cual vence esa letra de cambio. 256 días, dice Brandon, Roxana. El tercero define, ya está, Samuel y Roxana. Ahí estamos, a todos les da 256 días. ¿Bajo qué método vamos a trabajar de interés simple esa negociación? Acá dice método ordinario. Entonces se recuerda que esos días usted lo tiene que dividir dentro de, acá les coloqué método ordinario. ¿Sí? Entonces aquí está, aquí dice el método que vamos a trabajar aquí en el paso número 2. Ahí está. Entonces tenemos que bajo el método ordinario, acá está, que es dividido 360. Entonces usted viene y divide esos días que encontró. ¿Sí? Vean bien acá. Recuerden que estamos en 2023. Julio tiene 31. Menos 25 le da 6. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Luego viene el año 2024. Pero en el 2024, para los que me dieron 256 días, el 2024 es un año bisiesto. Entonces acá recuerde que el año bisiesto, usted viene y febrero lo tiene que tomar con 29 días. ¿Por qué? Porque independientemente del método que va a utilizar, febrero tiene o va a tener 29 días. Marzo, abril, 6. Entonces, este cuidado aquí sí lo tuvieron que tener. Para los que llegaron, ¿verdad? Los 256 días, contaron el mes de febrero 2024 con 29 días. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Estamos todos hasta acá con ese 29 de febrero? Muy bien, entonces recuerden, usted hizo bien su conteo. No importa qué método vaya a utilizar, cuenta bien los días según el año en el que esté trabajando. Pero acá, definitivamente, ¿verdad? No puede dividir dentro de 366, aun cuando aquí febrero tomó 29 días. ¿Por qué? Porque usted va a trabajar el método ordinario. Entonces, hizo bien su conteo, ahí está, pero ahora divide dentro de 360, porque es el denominador del método ordinario. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula del principal. Recuerdan que son las primeras formulitas, esas que trabajamos del principal, conociendo el monto, porque aquí tengo el monto. Yo conozco el monto, voy a buscar el principal. Entonces, principal es igual al monto que divide 1 más n por i. Busquemos entonces la fórmula del principal y me dicen qué valor les da. Brandon tiene 22,128.25. Por favor, confirmemos ese dato. Monto 25,000, 1 más n. N, recuerde que usted tiene que hacer la división, los 256 días dividido 360.
luego por la tasa de interés y por último suma la unidad, que es el orden, ¿verdad? Acá. Número 1, la división del tiempo. Número 2, por la tasa de interés. Recuerde que esa tasa de interés tiene que estar siempre a un año. Suma la unidad y tiene su denominador. ¿Sí? Hace la división y tiene el valor sin intereses a la fecha de negociación o el valor actual. ¿Sí? ¿Cuánto es lo que realmente ese documento vale cuando faltan acá 256 días para el vencimiento? Entonces, se va a negociar antes del vencimiento 256 días. Entonces, en lugar de pagar los 25,000, acá el valor antes del vencimiento con esos 256 días es de 22,000 el día de hoy, 128.25. Esto es lo que vale el día de hoy ese documento. Cuando hemos restado entonces todos los intereses que hay a la fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se negoció en una fecha distinta a su vencimiento. Entonces acá, como fue antes, pues se va a pagar menos. Lo que hace la fórmula del principal, como usted conoce el monto, es automáticamente restar los intereses. Si usted quiere hacer la prueba, busque ahora cuántos son los intereses y automáticamente le va a dar la diferencia. 25,000 menos lo que ya encontró, 2,871.25 son los intereses que ahí se está ahorrando. Usted lo puede probar con la fórmula, no solo con resta. Busque los intereses y tiene que ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque se negoció antes del vencimiento, entonces se deja de pagar esos intereses porque se está pagando antes del mismo. ¿Hasta acá estamos todos bien? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, jóvenes, entonces para concluir, en el caso de las letras de cambio, no devengan intereses, su característica es que no devengan intereses desde la emisión al vencimiento. Es el mismo valor, el paso 1, pero que se haya pactado negociar en una fecha distinta al vencimiento, que ahorita solo lo vamos a ver como un valor anterior al vencimiento, por eso lo busqué como un principal. Pero ya cuando entremos a la ecuación del valor, la puedo llevar a una fecha más adelante del vencimiento. Entonces busco otro monto, ¿sí? Porque hay más intereses. Pero acá, solo en este tema, hoy solo lo vamos a ver como un valor actual, como un principal. Entonces, como se va a negociar antes, desde luego que si pago antes, voy a pagar menos, porque me voy a ahorrar los intereses sobre ese tiempo que me estoy adelantando. Recuerden que acá usted contó 256 días, ¿sí? 256 dividido el método, que es el ordinario. Entonces se ahorra los intereses sobre ese tiempo y por la tasa de interés que se pactó en esa negociación, que acá está, que fue el punto 1825, y el método ordinario. Pero es porque se negoció antes del vencimiento. Entonces ahí tenemos el valor sin intereses a la fecha focal, en este caso al día de hoy, que es 25 de julio. Claro que esto le cambia, ¿verdad? Usted cambia el día de hoy, la fecha, y automáticamente el valor también le va a cambiar. Entonces, para hacer la prueba, usted tiene que trabajar siempre con esta fecha, 25 de julio, para que le dé ese resultado. ¿Dudas hasta acá? Licenciada, disculpe, tengo una duda. Fíjese que a mí no me da el 1.12977778. El denominador. Acá tiene 256 días. ¿Sí logró llegar a los 256? Sí, Lic. El denominador del método ordinario es 360. ¿Sí lo está dividiendo dentro de 360? Sí, licenciada. Muy bien, con todos los decimales, no puede aproximar. Tiene entonces aquí número 1. Luego, por la tasa de interés, que es el número 2, que es punto 1825. ¿Ya? La multiplicación y luego le suma el 1.
Gracias, yo lo hacía al revés. Gracias, Lee. Era lo que les decía desde el principio, que tratemos siempre de respetar este orden, porque en algún momento se me podía complicar, ¿sí? Yo sé que la calculadora ahí pueden ustedes colocar todos los datos, pero es primero acá el tiempo, que es la división, multiplicación y suma, ¿sí? Entonces, de ahí le sale ese 1.12, 97,778. Gracias, licenciada. Muy bien, con gusto. Lick, solo Sí, para entonces, confirmar. estamos. ¿Qué manda, Delmi? Solo para confirmar, el método ordinario se aplicó porque no decía qué método, ¿verdad? Bien dice. Sí, es que me había quedado perdida ahí. Aquí dice, Delmi. Sí, ya lo vi. Aquí dice, perdón. reconociendo la operación de interés anual, aquí aparece simple ordinario. De una vez le aparece ahí. Ligda, Sí. el compañero Samuel tiene una duda. Si el procedimiento es igual, si no da una fecha exacta para la finalización del vencimiento. Usted tiene que saber la fecha de vencimiento. Tiene que saber la fecha de vencimiento. Pero si le dicen 1 año, 2 meses, podría ser dentro de 1 año. Sí, así va a ser el siguiente problema, el número 2. No le dan la fecha, sino que les dicen es dentro de 9 meses, por ejemplo. Se emitió a 1 año, lo que usted me dice ahí, 1 año, 2 meses. Como no devenga intereses, el valor al vencimiento va a ser el mismo, dentro de 1 año, 2 meses. Pero si va a negociar a partir del día de hoy ese documento, 9 meses, ¿sí? O dentro de 9 meses, pues solo regresa a los 9 meses. Si lo trabaja en meses, o inclusive le pueden decir tantos días y no le dan la fecha. Sí se puede. No necesariamente le tienen que dar la fecha. Le pueden dar ya el tiempo determinado y usted regresa o se mueve en ese tiempo. ¿Samuel? Es el mismo procedimiento. Gracias, Ligda. Sí, muy bien. Gracias, licenciada. Muy bien, Samuel. Yo creo que este problema 2 es algo así. Revisemos. Creo que le dan los días, pero no le dan fechas. Aquí está. Lo que usted me pregunta, ¿es 1 año, 2 meses o le dan tantos días? Aquí dice tarea. O sea, les toca a ustedes, pero lo vamos a analizar. Dice, dentro de 180 días se debe cancelar una letra de cambio. Jóvenes, cuando me dice la palabra dentro, estoy ubicada el día de hoy. Hoy, dentro de tanto tiempo, 1 año, 2 meses. La palabra hace es un tiempo que el día de hoy ya pasó. Y dentro de es un tiempo futuro. Entonces, la palabra dentro es a partir de hoy, dentro de 180 días. Ahora bien, cuando ya me dan los días, pues no importa el día de hoy, qué fecha sea. Usted simplemente está hoy y tiene 180 días. No se vaya a poner a contar los 180 días para llegar a la fecha final. En este problema no le sirve, porque usted simplemente tiene 180 días. Aquí no le sirve la fecha de hoy. Entonces dice, se debe cancelar una letra de cambio por valor de 15,000. Se desea saber cuál es su valor actual hoy, cuando faltan 180 días. Si consideramos en la transacción el 6% de interés semestral simple exacto. Aquí está el método, pero es el método y la tasa de interés de negociación. ¿Por qué? Porque aquí le dice, se desea saber cuál es su valor actual hoy. ¿Por qué? Porque se va a negociar en una fecha distinta a la fecha de vencimiento. Quiere saber cuál es su valor actual hoy. Entonces, jóvenes, acá dice, dentro de 180 días se debe cancelar una letra de cambio. La palabra acá, letra de cambio, es fundamental. Y aquí, jóvenes, no importa cuándo se emitió esa letra de cambio, porque como no devenga intereses, no necesito saber las fechas de emisión, porque no tengo que contar el tiempo para saber cuántos son los intereses. Entonces acá, la fecha de emisión, pues no me interesa. Simplemente sé que el valor nominal, que el valor por el cual se emitió, y es una letra de cambio, ¿sí?, fue de 15,000.
Entonces el valor al vencimiento va a ser el mismo valor, los 15,000 quetzales. Solo que tiene que cancelar. A partir de hoy, faltan 180 días. Pero cuando se emitió, pues no sabemos, ¿verdad? Porque igual no nos interesa porque es el mismo valor que tiene que pagar a la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque no genera intereses. Entonces el paso 1 es simplemente, ¿verdad? Determinar que su valor de emisión va a ser el mismo valor que tiene que pagar dentro de 180 días, a partir de hoy. ¿Sí? Pero esta pudo emitirse desde hace varios días atrás. Y el valor, entonces, cuando faltan 180 días, ¿verdad? Para el vencimiento, que es hoy, dentro de 180 días, es de 15,000. Estamos hasta ahí con el paso 1, que es el mismo valor al vencimiento, porque no genera intereses, porque estamos hablando en sí de una letra de cambio. ¿Todo bien? Entonces estamos hablando de una letra de cambio. No genera intereses, el mismo valor de emisión. Voy a tener el valor a la fecha de vencimiento como un monto. Ahora bien, se va a negociar. Se necesita saber cuál es su valor actual hoy. Pues eso ya es porque se va a negociar en una fecha distinta a la fecha del vencimiento, al valor que tengo que pagar en esa fecha de vencimiento. Entonces, jóvenes, acá dice dentro de 180 días, entonces estoy hoy. La palabra dentro, acá, pues me indica que falta en sí 180 días a partir de hoy. Si aquí me dice que se desea negociar hoy, ¿sí? Necesita saber el valor actual hoy. ¿Cuánto es lo que vale hoy? ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar hoy? Cuando faltan 180 días para el vencimiento. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, Lick. Entonces la palabra dentro quiero que aquí copien, que significa a partir de hoy, ¿sí? Significa que aquí falta, ¿sí? Ese tiempo es un tiempo futuro. Aquí, dentro es un tiempo futuro. A partir de hoy, dentro de 180 días. ¿Por qué dividido 365? Porque aquí dice que es el método exacto. Sí, entonces acá 365, usted divide esos 180 días para determinar N, le dan la tasa de interés semestral del 6%, entonces tiene que tener la tasa de forma estandarizada a un año. Y necesita saber cuál es el valor entonces al día de hoy. Esta es una fecha en sí de negociación, el día de hoy, pero aquí lo que les comentaba, ya no necesito saber cuál es la fecha de hoy, porque yo ya tengo los días. Simplemente lo que hago es que regreso esos 180 días y determino cuál es su valor actual. Determino su valor sin intereses acá en el paso número 2, bajo el método exacto. Entonces, no se vaya a poner a contar 180 días. ¿Por qué? Porque a lo que va a llegar es a la fecha de vencimiento. Y a usted no le interesa la fecha de vencimiento. Simplemente sabe que son 180 días. Entonces, simplemente lo divide dentro del método y tiene entonces ya el valor de N. El paso 2, tenemos acá el valor a fecha de negociación al día de hoy. Pero en este caso, cuando faltan 180 días. Entonces voy a determinar el valor actual. Sí, busco el principal porque voy a restar el interés que ese monto tiene, el valor que tenemos en el paso 1. La tasa de interés del 12%. Cuando faltan 180 días para el vencimiento, bajo el método de interés acá, simple, exacto. Entonces, trabajemos por favor, acá está, acá dice el método, en esa negociación, en el paso 2, que es el método exacto, aquí aparece.
Busquemos entonces el principal. Principal es igual al monto que divide 1 más n por i. ¿Sí? 15,000, que es el monto, es el valor al vencimiento que tenemos acá en el paso 1. Como es una letra de cambio, ahí pues es el mismo valor de emisión porque no devenga intereses. El paso 2 es el que estamos haciendo porque se negoció esa letra de cambio en una fecha distinta a la fecha en la cual vence. Y aquí se negoció cuando faltaban 180 días para el vencimiento, bajo el método de interés simple exacto. ¿Hasta acá? Por favor me dicen si llegan al día de hoy, cuando faltan 180 días para el vencimiento, si llegan a este dato de 14,161.92. Por favor, confirmamos ese dato. ¿Sí? Muy bien. Claudia, Brandon y Jeffrey. Ahí estamos, 14,161.92. Primero el tiempo, segundo la tasa de interés y luego le sumo la unidad en el denominador. Y luego pues puedo hacer la división con el numerador. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, entonces esas son las famosas letras de cambio, los documentos o deudas que no devengan intereses desde la emisión al vencimiento. Es el mismo valor en el paso número 1, ¿sí? Pero que se vaya a negociar en una fecha distinta a esa fecha de vencimiento, eso ya es totalmente independiente a las condiciones, a las características en sí, por la cual el documento fue emitido. Sí, entonces, cuando hay una negociación en una fecha distinta, esa negociación tiene su propia tasa de interés, sus propias condiciones y desde luego su propio método de interés simple. Entonces, en este tipo de problema, ustedes van a ver, para que se puedan ahí ir familiarizando, que solo aparece una letra, solo aparece una tasa de interés. ¿Por qué? Porque es la tasa de interés de negociación. Entonces, el error que cometemos es que con esa tasa de interés queremos buscar el paso número 1, que es el valor al vencimiento. La letra de cambio simplemente no devenga intereses, es el mismo valor al vencimiento en el paso 1, la tasa que le va a aparecer y el método de interés simple es únicamente el de negociación, porque se va a pagar en una fecha distinta a la que el documento tiene como vencimiento. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, licenciada. ¿Sí? Ahí está. Entonces, entremos de una vez a los documentos que sí devengan intereses. Un problemita para que ustedes miren cuál es la diferencia. Y ahí nos quedamos para terminar ya el día jueves con el problemita número 2, que ustedes de repente pueden adelantar, y entramos de una vez el jueves ya a lo que es la ecuación del valor. Es lo mismo que estamos ya viendo, solo que ahorita despacio, de forma independiente, documento por documento. Ya la consolidación, así se llama, ¿verdad? Es porque unimos varios documentos. Entonces vamos acá al otro tema, que es deudas o documentos que sí indican que devengan intereses o que devengan interés. Entonces, jóvenes, dentro de las propias condiciones de emisión de cada documento, le va a indicar, ¿verdad?, si devenga o no intereses. Pero en especial, la letra de cambio, su característica es que no devenga intereses. Entonces, no hay que esperar, ¿verdad?, que nos indiquen que devenga, porque ya sabemos que no devenga intereses. Pero los otros documentos, ¿verdad?, independientemente qué tipo de documento sea, que aquí me pueden hablar de una deuda, de un pagaré, de una factura, ¿sí?, de una escritura, ¿sí?, independientemente de otro documento distinto a la letra de cambio, pues tengo que estar pendiente,
bajo qué método de interés simple se emitió y cuál es la tasa de interés que ese documento devenga. Entonces, como devenga intereses, el paso 1 es buscar el valor al vencimiento. Es buscarle los intereses que va a ser el valor nominal más los intereses que genere. Voy a tener entonces el valor al vencimiento, que es un valor distinto. ¿Por qué? Porque el documento devenga intereses. Entonces, en el caso, ¿verdad?, de los documentos o deudas que devengan intereses, que aquí les coloqué, ¿verdad?, este tipo de, entre lo que más, ¿verdad?, tenemos clasificado, tenemos entonces que venir lo voy a colocar acá, ¿sí? Tenemos acá que sí devengan intereses, ¿verdad? Entonces tenemos que venir y el paso 1, pues va a ser el procedimiento valor al vencimiento, igual como lo trabajamos con la letra de cambio. Solo que acá, como devenga intereses, ese valor al vencimiento, yo tengo que saber cuál es la tasa de interés que el documento devenga. Y bajo qué método de interés simple. Entonces tengo que saber cuántos días hay de la fecha de vencimiento o cuánto tiempo hay a la fecha en la cual se emitió o viceversa. ¿Por qué? Porque tengo que calcular los intereses. Y entonces vamos a ir despacio. Ahorita el paso número 1, nada más nos vamos a enfocar. Olvídense de los otros dos. ¿Sí? Para que no se... Acá vamos paso 1. ¿Sí? Coloquemos paso 1. Valor al vencimiento con la tasa de interés que indique el documento. Y el método, desde luego, ¿verdad? Entonces vamos a ir despacito. Acá el problema número 1 dice así, un pagaré. Jóvenes, la palabra pagaré, usted tiene que estar muy pendiente. Cualquier deuda, documento distinto a una letra de cambio, usted tiene que estar muy pendiente que ese documento generalmente le va a decir que sí devenga intereses. Sí, tiene que estar cuidadoso buscando cuál es la tasa de interés. Acá dice, un pagaré, ¿sí? Me habla de un pagaré. Usted aquí tiene el pagaré dentro de los documentos que devengan intereses. Emitido por valor de 20,000 quetzales hace 30 días. Se emitió hace 30 días. Jóvenes, cuando ya les dan los días, hace 30 días, dentro de tanto tiempo, simplemente ya no tienen que contar nada. No importa en qué fecha esté hoy usted, son 30 días que ya pasaron. Y que faltan 120, porque dice que vence dentro de 120 días. Entonces, si graficamos esto, usted acá sabe que devenga el 19% de interés simple exacto, ¿sí? Anual. Este es el paso 1, esto únicamente. Aquí está el paso número 1. El pagaré emitido por un valor de 20,000 hace 30 días y vence dentro de 120 días. Pregunto, jóvenes, ¿cuál es el tiempo total entonces por el cual ese pagaré se emitió? 150 días. 150 días. Todos estamos que son 150 días desde el valor, desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento. Sí, licenciada. Sí, muy bien. Sí, porque si un documento devenga intereses, devenga desde el día de la emisión al día del vencimiento. Sí, el conteo es exactamente el mismo, como vimos. Si me dan fechas, yo cuento los días, igual como estábamos desde el inicio, que resto el primer día. Pero aquí, como ya me dan los días contados, pues simplemente sé que son 150 días. Hoy, hace 30 días, dentro de 120. Como devenga intereses, yo le debo buscar cuántos son los intereses por los 150 días, con la tasa del 19% y el método exacto. Entonces, graficamos. ¿Ven? La gráfica es muy importante. Acá tengo el pagaré,
¿sí? Recuerden que es un documento que sí devenga intereses. Entonces, nos ubicamos en una gráfica del tiempo y el valor. Usted coloca aquí la fecha, el valor de emisión. La fecha no la tengo. Yo puedo perfectamente buscar la fecha. Si me ubico hoy, cuento 30 días para atrás. Pero es solo ponerme trabajo y no me va a servir de nada. ¿Por qué? Porque ya tengo mis días que hoy en sí hace 30 días. Es tiempo que ya pasó. Entonces fue emitido por valor de 20,000. Ese fue el valor de emisión. Hace 30 días. La palabra hace es tiempo que ya pasó. Esto ya pasó. Acá está. Y dice acá que vence dentro de, lo voy a poner de otro colorcito. Ahí está. Me gusta el verde de la esperanza. Muy bien. No, tampoco así, ¿verdad? Pero sí me gusta el color verde. Muy bien. Entonces acá, jóvenes, tenemos que dentro de es un tiempo futuro. La palabra dentro es un tiempo futuro. Es un tiempo que todavía no ha pasado. Futuro. Ahí está. Dentro de. Es un tiempo que aquí, a partir de hoy, hace falta. Y faltan 120 días. Entonces yo tengo aquí 120 días. Si sumo el tiempo que ya pasó de 30 días y el que hace falta, que son 120, usted tiene aquí los 150 días que me dijo. Entonces, como el documento devenga intereses, el paso número 1 es determinar el valor al vencimiento. Pero por esos 150 días. Usted aquí tiene que saber que la tasa de interés que devenga el documento es del 19%. Aquí le aparece. Porque recuerdan que ahorita solo hemos leído la parte de acá arriba. Entonces, busca los intereses por esos 150 días. Ahí está el valor al vencimiento, que es el paso número 1, con el método acá que le indique. Aquí le dice que es el método exacto. Entonces, lo que usted hizo aquí fue buscar los intereses. Entonces, la forma más fácil es venir y buscar directamente el monto, porque el monto sé que es el valor al vencimiento que tiene ese valor de emisión más intereses. El valor nominal más intereses, pero acá recuerden que el monto lo simbolizamos como P más I, principal más intereses. Pero acá es lo mismo, este valor por el cual se emitió el valor nominal. Es lo mismo que aquí representa el principal en este momento. Entonces, si usted quiere solo buscar por medio de la fórmula del interés, perfectamente le da el mismo resultado, pero le tiene que sumar los 20,000 para que tenga este monto al vencimiento. Sí, entonces, jóvenes, únicamente estamos en el paso 1. Desde el valor de emisión a la fecha de vencimiento, sé que hay 150 días. 30 que ya pasaron y 120 que hacen falta. Bajo el método exacto, la tasa de interés del 19%, buscamos entonces ese valor al vencimiento porque el documento devenga intereses. ¿Todo bien hasta ahí? Licenciada, disculpe, entonces sería hacer el primer paso, por decirlo así, sería de una vez buscarlo por los 120 días que hacen falta, ¿no? O por los 150. El primer paso es desde la fecha de emisión a la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque el pagaré lo emitieron hace 30 días. Entonces empezó a devengar intereses desde el día 1. Entonces el día de hoy ya pasaron 30 días, pero le hace falta 120. Tiene que buscarle intereses por los 150 días porque fue el tiempo completo en sí desde la emisión a la fecha de vencimiento. Devenga intereses por todo el tiempo. Por 150 sería en este caso. ¿Sí? Disculpe. Muy bien, Edgar. ¿Qué manda Dulce? Adelante, por favor. Pregunta, es que dice que me perdí en lo del monto. No sé si me lo podría volver a explicar. El paso número 1 es el valor al vencimiento.
Cuando hablo del valor al vencimiento, estoy hablando del monto, de un valor que contiene intereses, porque está siempre ubicado a un futuro. El documento se emitió aquí, este pagaré, hace 30 días. No sé cuál es la fecha, porque aquí pues no nos interesa la fecha, porque ya me dan los días contados. Hace 30 días. Entonces aquí dice 30 dividido 365, porque me dice que es el método exacto. Ahí estoy diciendo que hay 30 días bajo el método exacto. Y que vence dentro de 120 días. Aquí está 120 días. Se los voy a colocar acá con color más fuerte. Acá está. Ahí tiene usted el tiempo que ya pasó. Hace 30 y vence dentro de 120. Si suma esos dos tiempos, le da el total de 150 días. Como devenga intereses, devenga desde el día 1 de emisión al último día en sí, en el cual vence. Entonces usted busca el monto porque es el valor al vencimiento, donde el monto ya va incluido los intereses, donde va a ir la sumatoria de los 20,000 más los intereses. Entonces, con la tasa del 19% y el método exacto, usted busca ese valor al vencimiento. Únicamente ese es el paso 1, pero son los 150 días. Es lo mismo que yo le diga acá una fecha. Se emitió el 30 de marzo de tal año. Y vence acá, ¿qué les digo? 31 de octubre. Pues usted tiene que buscar cuántos días hay, del 30 de marzo al 31 de octubre, porque devenga intereses y tiene que buscar el valor al vencimiento. Entonces, lo mismo es acá. Se emitió hace 30 días y vence dentro de 120. El total son 150 días. Tengo que buscar intereses por los 150 días. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Monto es igual al principal, 1 más N por I. Así es. ¿Por qué? Porque ahí va el principal. Entonces, el monto de una vez le suma el valor de los 20,000 más los respectivos intereses. Busquen entonces el monto aquí, paso número 1, valor al vencimiento. Entonces, lo que voy a buscar es el monto. ¿Por qué? Porque aquí de una vez me va a sumar los intereses por 150 días bajo el método exacto. Entonces, el valor nominal del documento es de 20,000. Sí, es el valor por el cual se emitió. Que ese es, acá, cuando hablamos del valor nominal, es lo mismo que principal en ese momento, el valor sin intereses. Entonces, como devenga intereses, usted viene y busca el monto para que de una vez ahí le sume los intereses. ¿Puede solo buscar la fórmula del interés? Sí puede, pero se lo tiene que sumar a los 20,000 para que tenga ese monto, que es el valor al vencimiento. Sí, entonces la fórmula del monto, recuerdan que esto ya lo vimos. Monto es igual al principal, acá está, que multiplica 1 más N por I. Entonces acá tengo el tiempo y tengo la tasa de interés. Tenemos los 20,000 del principal. Entonces acá recuerde que el número 1 es N, que son 150 días dividido 365. Número 2, por la tasa de interés, que es la I minúscula, que es el porcentaje que ese documento devenga. Y número 3, le suma la unidad. Y por último, lo multiplica por los 20,000. Por favor, confirmamos si nos da este valor al vencimiento en el paso número 1 de 21,561.64. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Licenciado. Muy bien. Ahora busquen solo la formulita del interés, la primera que vimos cuando empezamos el curso. ¿Se recuerdan? La número 1, la primera que se vio del interés, bajo el método exacto. Verifiquen y le va a dar 1,561.64 solo de intereses. Sí, hagan su prueba para que ustedes vean que el monto entonces
es el principal más los intereses. Solo que aquí, como buscó directo la fórmula del monto, que es el valor al vencimiento, pues ahí ya no tiene que sumar nada, porque la propia fórmula le está de una vez sumando los intereses por ese tiempo. ¿Sí? Entonces, hagan esa prueba y verificarán que le va a dar los intereses. ¿Por qué? Entonces usted se va a dar cuenta que si se emitió por 20,000, el valor al vencimiento no es el mismo valor, así como la letra de cambio. En el paso 1 era el mismo valor, porque no devengaba intereses. Pero aquí sí devenga intereses, porque no es una letra de cambio, y es un pagaré. Entonces su valor al vencimiento acá va el valor de emisión, que son los 20,000 más los intereses que hay durante todos esos días, que aquí son 150 días, bajo la tasa de interés y el método acá exacto. Sí, entonces ya vieron que esa es la diferencia entre los documentos que devengan y no devengan intereses. Cuando devengan intereses, su valor al vencimiento no es el mismo valor sobre el cual se emitió, porque fue emitido bajo una tasa de interés y un método de interés simple. Entonces, tiene que ganar intereses desde la fecha en la cual se emitió, que acá les puse unas fechas tentativas, a la fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces, tiene que buscar cuántos días hay desde la emisión al vencimiento y buscar los intereses. ¿Sí? Busca entonces el monto para tener de una vez ese valor al vencimiento. ¿Estamos con el paso número 1? Entonces ahora se tiene que buscar P, ¿no? Ahora vamos al paso 2. Dice, determinar la tasa de interés de negociación. Sí, lo que usted me dice sería el paso 3, pero aquí el paso 2 solo es como que de cajón, que no puedo ir al paso 3 si no conozco, ¿verdad?, este dato. ¿Sí? Entonces acá, determinar la tasa de interés de negociación. Tener cuidado con la tasa de interés, no siempre son iguales. Jóvenes, una cosa es la tasa de interés que el documento devenga y otra puede ser muy distinta la tasa de interés de negociación, porque se pactó negociarlo en una fecha distinta a la fecha de vencimiento. Entonces, es una negociación independiente, puede ser totalmente distinta a la tasa de interés y el método de interés simple también puede ser distinto, ¿sí? Porque se está dando una nueva negociación. No espero pagar, en este caso, los 21,000 que determiné como valor al vencimiento, sino que voy a pagar antes. Entonces, voy a pagar menos. Si pago antes, pago menos. Si pago después, tengo que pagar más. Pero en este caso solo lo vamos a trabajar como un valor actual, sí, un valor antes del vencimiento. Muy bien, entonces aquí, jóvenes, en el paso 2 solo es determinar la tasa de interés sobre la cual se negoció ese documento antes del vencimiento. ¿Y bajo qué método de interés simple lo voy a trabajar? Y aquí ustedes se tienen que olvidar de esto que está aquí arriba, porque lo que hacemos a veces es que mezclamos la tasa de interés o nos confundimos y ahí utilizamos el método que está arriba, la tasa de interés que devenga el documento, lo mezclamos con los datos que tengo en la negociación. Y esto es distinto. Acá dice, ¿cuál es su valor actual hoy? Jóvenes, aquí la palabra hoy solo me sirve como un parámetro, porque yo sé que es dentro de 120 días. Entonces aquí, hoy, cuando faltan 120 días. ¿Por qué? Porque porque ya pasaron 30 días. Entonces, si lo voy a negociar hoy, es cuando faltan 120 días. Y entonces me dice cuál es su valor actual hoy. Aquí me pueden dar exactamente una fecha, ¿sí? Y yo contar a la fecha de vencimiento cuántos días hay. Pero acá, pues ya me dan los días. Entonces dice, si se considera en la operación
jóvenes, aquí le pueden decir negociación, operación. Ahí le están diciendo que es la tasa de interés en sí de negociación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la que está arriba es la tasa de interés que el documento devenga. Entonces, esa es distinta. Esta es la que el documento devenga y es la que usted utilizó en el paso 1. Aquí le dan la tasa de interés de negociación, que es el 15%, ya le dice que está de forma anual de interés simple. Aquí yo no puedo venir y colocar el método que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí me dice interés simple. Jóvenes, si solo aparece interés simple, ¿bajo qué método entonces voy a trabajar esta negociación en el siguiente paso? Ordinario. Porque no dice. Entonces no tengo por qué agarrar el método que trabajé en el paso 1, porque ese fue el método en sí de la emisión del documento, no de negociación. Entonces, como no indica qué método, se toma el método. ¿Cuál trabaja ahí? Ordinario. Entonces, recuerden que aquí cuando no dice el método, se trabaja el método ordinario. Entonces, el paso 2, usted solo lo deja indicado, ¿sí? Solo es para que no se le olvide. No es que tenga que hacer nada. En la gráfica, pues no se hace nada. Prácticamente, paso 2, aquí les coloqué la tasa de interés de negociación y el método, desde luego. Sí, usted tiene que saber la tasa de interés de negociación en el paso 2. Lo deja aquí en sus datos. El paso 1 ya lo trabajamos. Vamos al paso 2. Determinar la tasa de interés de negociación. Entonces, bajo el método ordinario, porque no indica cuál es el método de negociación. Como no indica, tomamos el ordinario. Entonces, acá me dice que es el 15% anual. Entonces, ya está estandarizada la tasa de interés y lo vamos a trabajar bajo el método ordinario, simplemente porque no indica el método. Estamos con el paso 2, solo es colocar el método y la tasa de negociación. Sí, quiero que vayamos bien, ¿verdad? Con esos pasos para que no mezclemos las tasas de interés. ¿Sí? Entonces acá, esta tasa puede ser totalmente distinta, el método totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es independiente a la tasa de interés y al método sobre el cual fue emitido el documento. Ese pagaré, eso únicamente me sirvió en el paso 1. Acá ya estoy en la tasa de interés de negociación y las condiciones pueden ser totalmente distintas. Hasta aquí, ¿vamos bien con el procedimiento? Sí, licenciada, gracias. Sí, ahí va, vamos marcando. Muy bien. ¿Nadie levantó la mano? ¿Qué manda Isabel? A ver. Si viene un caso similar en el examen, si es una letra de cambio, son solo los 2 pasos que vimos. Si es un pagaré, en sí usted lo puede trabajar solo con 2 pasos, pero tiene que tener el debido cuidado de saber cuál es la tasa de interés de negociación y el método. Porque cuando devenga intereses, en el caso de los pagarés, facturas, escrituras o cualquier documento que le indique que devenga intereses, lo ideal es trabajar en 3 pasos para que no se nos mezcle la tasa de interés, porque usted va a tener 2 tasas distintas. Entonces, sí puede trabajar en 2 pasos, pero haciendo este paso 2, ¿verdad? Dejándolo indicado. Realmente en la gráfica no lo trabaja, o solo lo coloca, pero no hace prácticamente nada. Solo coloca aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de interés? Nada más. El paso 3 es prácticamente lo mismo que hicimos, ¿verdad? En la letra de cambio como el paso 2. Y aquí agregamos por la tasa de interés, ¿verdad? Que es distinta. Entonces, el paso 3, jóvenes, es determinar la fecha en la cual realmente se va a negociar ese documento.
¿Cuál es la fecha de negociación? ¿Cuánto tiempo, en este caso, antes del vencimiento, se va a pagar ese documento? Entonces, aquí tengo el valor a pagar a la fecha de vencimiento, pero voy a pagar acá hoy cuando faltan 120 días. Jóvenes, aquí simplemente tengo que regresar en el tiempo esos 120 días. ¿Por qué? Porque es lo único que me estoy adelantando al pago el día de hoy, cuando faltan 120 días. Aquí en ningún momento puedo venir y agarrar 150 días. ¿Por qué? Porque esos 30 días ya pasaron. Yo lo tomé en el paso 1, solo para buscar el valor al vencimiento. Pero hoy se va a negociar, se necesita saber cuál es su valor sin intereses. ¿Cuánto es lo que vale ese documento el día de hoy? ¿Cuál es su valor actual? Entonces, con la tasa de interés de negociación y el método de interés acá, como no indica, tomamos el ordinario, solo puedo regresar estos 120 días, porque es lo que realmente hace falta para el vencimiento. Hoy, dentro de 120 días. Si se va a negociar hoy, pues son 120 días los que me estoy adelantando a ese vencimiento. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Bajo el método ordinario. ¿Por qué? Porque no indica. Entonces, jóvenes, acá el paso 3 dice así: determinar el valor actual previamente determinado el valor al vencimiento según el paso número 1. ¿Sí? Acá tengo que determinar cuál es su valor sin intereses a la fecha en la cual se va a negociar. ¿Sí? Entonces, para ello tengo que tener el paso número 1. ¿Sí? El valor al vencimiento. Y aquí determinamos entonces el valor actual. El principal, que es lo que estamos buscando, el valor sin intereses, porque me estoy adelantando estos 120 días, estoy pagando antes del vencimiento. En lugar de pagar 21,000, tengo que restar los intereses que hay, pero solo de esos 120 días. Pero recuerden que el método es el método de negociación y la tasa que se pactó en la negociación. El paso 1 quedó simplemente en el paso 1. Esos datos ahí ya no los puedo tocar. Aquí estoy en el método y la tasa de interés de negociación. Entonces, el paso número 3, usted viene y busca el valor a la fecha, el valor actual, ¿verdad? El valor sin intereses a la fecha de negociación, que es cuando faltan 120 días para el vencimiento. Entonces, como ya tiene el paso 1, que es el valor al vencimiento, esos 21,000, que es el monto, usted busca el principal. ¿Por qué? Porque monto menos intereses, esto es igual a principal. Entonces, lo que hago es que le resto los intereses a este monto que ya tengo. Entonces, si busco el principal, automáticamente resto los intereses. Usted puede buscar la fórmula del interés, pero se lo tiene que restar acá a los 21,000 que tiene como monto. Entonces, lo más fácil es venir y buscar de una vez el principal, porque sé que si al monto, a estos 21,000, le quito los intereses por pagar antes de tiempo, voy a obtener el valor sin intereses a esa fecha. Voy a obtener entonces el valor actual hoy, cuando faltan 120 días para el vencimiento, ¿sí? Solo el tiempo que falta. Y acá, bajo el método de interés simple ordinario. ¿Sí? Entonces, usted tiene acá el método y la tasa de interés de negociación, ¿sí? La tasa de negociación. ¿Dudas hasta acá? Jóvenes, ¿todo bien? Todo claro, Nico. Todo bien, licenciada.
Muy bien, entonces busquen el principal. La fórmula del principal es igual al monto. Acá está el monto, que divide 1 más n por i. Tenemos el principal, es igual al monto. N es 120 dividido 360 por la tasa de interés, que tienen que tener cuidado que esté estandarizada, pero es una tasa de negociación, ¿sí? Más 1, y tienen el valor acá el día de hoy, cuando faltan 120 días para el vencimiento. ¿Dudas hasta ahí? Sí, entonces ahí estamos, jóvenes. En lugar de pagar 21.561, 120 días antes, vamos a pagar 20.534. Sí, más o menos 1,000 quetzales de diferencia, porque estoy pagando antes del vencimiento, porque se negoció ese documento y lo pagamos antes del vencimiento. Entonces ahí nos ahorramos intereses. Entonces acá, jóvenes, el paso 3 en sí, por favor verifiquemos ese dato que le dio. Confirmemos, por favor, este valor. 20.534.90 es lo que debe ir. Eso le da, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, esos son los documentos que devengan intereses. Paso 1, el valor al vencimiento, con la tasa de interés que devenga el documento y el método de interés simple desde el día en el cual se emitió a la fecha de vencimiento. Todo el tiempo usted viene y busca los intereses, busca de una vez el monto. Paso 2, ve la tasa de interés de negociación y el método, porque se define pagar antes del vencimiento. Se decide, entonces busca en qué fecha se va a negociar y se busca el valor actual. En este caso, como es antes del vencimiento, buscamos el principal. Lo que hace la fórmula es restar los intereses que hay de la fecha de vencimiento a la fecha en la cual estoy pagando, pues antes del vencimiento. Y buscamos entonces el paso 3, el valor actual, el valor sin intereses a esa fecha. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, licenciada, todo bien, gracias. Muy bien, entonces para ver si quedó claro, el problema 2 lo pueden tratar de resolver para el día jueves y con gusto el jueves lo verificamos para ver cómo les fue. Sí, entonces repasemos este tema de los documentos que devengan intereses. El paso 1, valor al vencimiento con la tasa de interés que devenga el documento y el método de interés simple. Paso 2, define la tasa de interés de negociación y el método. Y paso 3, pues es buscar en sí el principal, el valor actual a la fecha en la cual se vaya a negociar. Y entonces, por favor, acá les queda el número 2 para que puedan practicar. Y por ahí nos quedamos. No sé si estamos bien hasta acá. Jóvenes. Todo claro, Sí. Lisa. Todo claro, licenciada. Muy bien, jóvenes, y ahí ya tienen el laboratorio 1, más o menos pueden avanzar entre un 40 y un 60% del laboratorio. Sí, con lo visto hasta hoy. Por favor, trabajen y, si Dios lo permite, nos vemos el jueves.